Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de Pauline Botti, una artista claramente maldita, más maldita que todas las que hemos traído aquí. Además, es una figura muy interesante porque no solo su pintura tiene mucha fuerza, sino que esta vez su biografía importa mucho, ya que ella, a través de su cuerpo, de su propia figura en el mundo, trabajó de una forma artística y ahora verás por qué. Es la única mujer representante del pop art británico dentro del contexto oficial de la historia del arte, que siempre hablamos de ese tipo de relaciones institucionales, con sitios de poder, y bueno, pues es la única mujer reconocida 30 o 40 años después, no en su momento también, pero durante mucho tiempo esta artista fue olvidada. De hecho, sus cuadros permanecieron en el granero perdido y mohoso de un familiar suyo hasta los años 90. Pauline era lo que se conocía como una mujer hermosa, una mujer muy bella dentro de los cánones estéticos que reclamaba la sociedad anglosajona o occidental del momento y en la actualidad también. Tenía el perfil de una actriz de Hollywood. Por eso hablamos de ella también como una figura que simboliza más cosas que solo su pintura. Pero por lo cual se le tiene que valorar y por lo cual yo la descubrí fue por su pintura, porque es brutal. Realmente es tan brutal que está hecha en los años 60 y pintores contemporáneos como David Salle, que es como el representante del posmodernismo pictórico más conocido a nivel mundial, hacían lo mismo, ¿sabes? O sea, que realmente tiene mucha fuerza su pintura, pero además su figura, su biografía es muy curiosa porque permite hablar de muchos conflictos de género y de identidades que aún permanecen a día de hoy. Y principalmente es cómo la sociedad impone una mirada totalmente sexualizada y totalmente en forma de objeto sobre ciertos perfiles de personas y anulan entonces su capacidad de crear o de generar cultura inmediatamente, ¿no? Este conflicto lo vivió continuamente Pauline Botti en sus carnes y acabó rebelándose contra ello utilizando pues esa misma herramienta para poder criticar aquello que le impedía ser valorada como artista, que es lo que ella quería al fin y al cabo. Y de hecho vamos a hablar más sobre esto en el contexto y cómo nos interpela la actualidad que sobre el contexto británico, el pop art. Esto me lo voy a guardar para un vídeo que ya haré de David Hockney, que al haber tenido una carrera totalmente extensa y que abarca todo ese movimiento tanto en Norteamérica como en Reino Unido, será mucho más fácil hacerlo que en Pauline Botti, que tiene una biografía pues totalmente trágica, fallece a los 28 años y claro, encima pues tiene que sortear muchas dificultades, no es reconocida hasta los años 90, entonces todo esto lo haría más difícil, nos lo guardamos para otro vídeo y nos centraremos en los conflictos que todavía nos interpelan de ella, que son muchos y muy importantes. Pero antes de empezar, no olvides que este canal no es divulgativo, esto es parte de mi proyecto, de mis investigaciones artísticas, digo lo que me da la gana, de la forma que me da la gana, meto la pata, meto mucha opinión personal, interpreto, literatura, vale, entonces si quieres aprender, a la biblioteca, aquí no. Además, el tema de Pauline va a ser un poco especial para determinado público troglodita que he visto, porque, claro, los que sigáis el canal, he hecho otros vídeos de artistas femeninas o que trabajaban en un contexto a lo mejor más político, reivindicativo, que yo siempre digo, o sea, el tema del feminismo en el arte de los años 60 o 70, en realidad lo que busca no es ser reconocido como grandes políticas, sino simplemente ser reconocidas como artistas, pero claro, no pueden serlo y tienen que hacer algo para que se les valore como artistas. Esto es algo que se tendría que dar por hecho. Entonces, Pauline, por encima de todo, es una grandísima pintora, para mí mucho más fresca que las Marilyn Monroe o que las latitas de Warhol o incluso que los farragosos combi paintings de Rauschenberg. Como representante del pop art es magnífica, claro, tiene una carrera o una obra muy limitada porque vive muy pocos años y encima sus obras se conservan muy mal en un granero durante mucho tiempo, que después encima no fue una artista muy cotizada en su momento, pues no la compran grandes museos o grandes colecciones que te conservan la obra, está desperdigada, muchas se ha destruido, se ha perdido, entonces nos queda lo que hay, pero con esos puedes ver que es una grandísima pintora. De hecho, eso es lo que llamó la atención de Ali Smith, la famosísima escritora de la tetralogía de las 4 estaciones, donde todo parte con esta artista. O sea, es la protagonista de fondo realmente. Esta novela, si no la has leído, fue muy conocida dentro del mundo literario. Creo que le dieron el Booker y es la típica nominada al Nobel o a las quinielas del Nobel, como el Murakami que nunca se lo dan. Pues si no la has leído y estás en este vídeo y te gusta esta artista, ya, a comprarla ya. Es muy buen libro, tiene cositas mejores, peores, pero es muy buena novela literaria y trata muy bien el tema de esta artista, mejor de lo que lo voy a hacer yo aquí todo.
Pues bien, toda esta parte de la introducción lo digo porque la figura que esconde, el símbolo que esconde Pauline también, tiene mucho que ver con el género y con el feminismo, con cómo la sociedad actual trata estos temas y cómo se trataba en el pasado y cómo permanece. Esto, yo por los comentarios que he leído en otros vídeos, le molesta a un montón de gente o le da alergia. Pues si has llegado hasta aquí, no sigas. Si te da alergia, no sigas. Vuélvete a tu cueva, te coges una piedra, te limpias el culito y pobres neandertales convives con ellos. Pues no tienen por qué aguantarte. No tienen la culpa de que seas tan troglodita, porque hay muchísima gente y me da vergüenza ajena tener que leer comentarios en mi canal que de verdad, o sea, es que da mucha vergüenza. Algunos los he tenido que borrar porque son bochornosos. Pues bueno, por eso te aviso ya, si estás aquí y eres de este tipo de gente, fuera, out. Si no es el caso y tienes la mente un poco más abierta o simplemente no tienes ningún problema con esto, el caso de Boti te gustará mucho porque es una exageración de todos estos problemas que retrata el feminismo y por los cuales se reclama. Al final, estos movimientos como el feminismo se han convertido en una especie de política de circo que acapara y abandera a cierta gente, pero en realidad lo que hay de fondo, que es lo que interesa, no la parte esta versión capitalista, versión política, sino la parte real es una responsabilidad social conjunta. Todos tenemos esa responsabilidad de interactuar con eso que la gente no elige, como nacer en un país, como el género, como una identidad, que genera ciertas desigualdades. Pues la responsabilidad de todos es tratar de equilibrarlas. Ya está. Si lo vemos desde este punto, te ahorras toda esa visión contaminada de políticos de circo y de ciertas cosas de ventas y tal, que yo entiendo que molestan porque a mí también. Yo no me considero ni feminista, ni aliado, ni en estas chorradas. O sea, simplemente creo que es una cuestión de pura lógica y de responsabilidad y de empatía de toda la gente que convive en sociedad. Pues bueno, he hecho esta especie de introducción larga. Nos vamos con Pauline Boti, ahora sí. Pauline nació en 1938 y falleció en 1966, de una forma muy trágica que veremos al final. Ella realmente es fundadora del pop art británico. No es el pop art norteamericano, que es más conocido, pero este papel es importante y no le ha sido dado aún. O sí, pero con la boca chiquitita. Bien, ella estudia desde pequeña en escuelas gracias a unas becas que consigue porque su padre no le dejaba pintar, su madre sí que le apoyaba, la típica historia, ¿vale? Pero ya es para ver que desde el inicio no lo tiene fácil. Después ella quiere estar en el Royal College de Londres, que es aún a día de hoy sigue siendo la escuela más prestigiosa así de artes, y claro, para las mujeres no era igual de fácil. Había muchas dificultades, muchos trámites, otros precios, y finalmente la logran convencer para que entre en el Royal College, pero en arte vitral, que quizá había más plazas o algo, yo qué sé, pues ahí la dejaron estar, pero no era lo que ella quería hacer en un principio. Luego igual le fue útil y lo podemos ver en su estudio pictórico, pero ahí también hay muchas dificultades. Como podemos ver, Pauline fue una artista muy inteligente. De hecho, es que le habían dado becas, tenía muy buenas notas dentro de la escuela del Royal College, destacaba muchísimo. Y al final, las restricciones de la escuela que la limitaban debido al sexismo de la época, lo que hicieron fue ser el caldo de cultivo perfecto para rebelarse contra un mundo que al final estaba hecho a medida para los hombres. Eso es parte de la obra de Pauline también. Ella utiliza la ironía, utiliza su propio cuerpo, su figura y todo para poder rebelarse contra ese mundo hecho a medida para hombres. No hace falta ni ser feminazi, ni aliade, ni mangina, ni estas mierdas que dice la gente por ahí, que es patético, para darte cuenta que ese mundo en el que nace Pauline está hecho única y exclusivamente para el desarrollo de artistas masculinos. Esto es así. Y destaca aún más en un mundo en el cual es arte, es hacer pintura, ¿no? O sea, ya ves tú que es una chica queriendo hacer pintura, simplemente está luchando para que la dejen pintar y aprender las técnicas de la pintura. O sea, que imagínate el conflicto social que representa eso y por qué aún hoy en día sigue siendo latente o tan importante, porque es que es algo que debería darse por hecho. En la escuela también aprendió el collage, que junto al estilo de las vidrieras al final será los planos divididos, las roturas, la mezcla de imágenes y también la propia técnica del collage en el lienzo será su estilo más característico de madurez. En esta época también conocerá a otros representantes más canónicos del movimiento pop británico, como David Hockney, que hemos hablado de él, o Peter Blake, entre otros muchos más que para mí no son tan importantes y por eso me los salto.
Recordemos que estas relaciones entre artistas, instituciones, núcleos de poder, como pues una ciudad como Londres, ¿no?, son los que acaban conformando esa historia del arte oficial. De lo contrario, Pauline sería otra tía Paquita, que es el ejemplo este que pongo aquí de coña y que hay peña que no entiende. Pues recalco esto para que veas que ahora mismo podría ser Pauline una gran pintora desconocida con los cuadros perdidos por allí, y la hemos recuperado pues por los motivos que se recupera. Entonces la tía Paquita o el tío Mario o el sobrino Pepino, para que haya diversidad, son este tipo de artistas. A esto me refiero, a que al final Pauline es una gran artista, pero es olvidada por ciertas circunstancias. De modo que cuando hablamos de historia del arte oficial hay que entender que si yo ahora digo que es una gran artista o la mejor dibujante de tal o no sé qué, pues entiende que puede haber más personas haciendo esto, pero no reconocidas dentro de esas instituciones, ¿no? Tú vas a la Tate, que tiene ese poder, y estará un cuadro de Pauline Botti y no de la tía Paquita. Pues a estas cosas me refiero. Que no es que me parezcan bien, yo creo que con el tiempo van a cambiar. O sea, esto, lo de los nombres propios y todas estas cosas se va a dejar de lado, pero mientras tanto es lo que utilizamos para estudiar el arte, así que, sorry. Pues bien, bueno, en realidad no basta con eso de ser pintor y hacerlo muy bien y estar oculto, sino que también hay que retratar o responder al espíritu de tu tiempo. Y en este caso Pauline lo hacía con todas las de la ley, incluso mucho más adelantada a lo que hacían sus coetáneos. El pop art mezclaba la iconografía popular de la cultura de masas e industrial, esa especie de imaginería del capitalismo, y lo traía de vuelta a ese mundo elitista del arte que se presuponía pues que era más elevado que esa propia imagen destinada al comercio y ya está, ¿no? Luego se mezclaba con otras técnicas como la pintura al óleo en lugar de una impresión a tinta para una etiqueta, y así se conformaba una especie de estilo característico de esto que llamamos pop art, ¿no? Se utilizaba también técnicas como el apropiacionismo, como una especie de rebeldía contra qué tiene que ser arte y qué no, que todo esto deriva también de las cuestiones de Duchamp. Y también mediante la repetición o el humor se lograba una crítica sardónica, irónica hacia la sociedad de consumo, que luego, ya sabemos, acabó fagocitada por esa misma sociedad de consumo y anuló un poco esa especie de crítica. Pero bueno, eso es otro tema. Estas ideas sobre las consecuencias visibles del capitalismo contemporáneo estaban muy presentes en esa época. De hecho, es que ahí es cuando nace todos esos estudios tan famosos que siempre citamos de Baudrillard, de Debord y en general de la sociedad de espectáculo, del consumo, que serán tan trabajados, de mayo de 68. Todo esto es esta época, o se está cocinando en esta época, ¿no? Entonces eso marcaba la agenda de cualquier artista que tuviese algo que responder a su tiempo. Esto también es importante, porque hay veces que hay tías Paquitas o tíos Maríos que esto lo dejan de lado, se dedican a una pintura pues muy solipsista, que claro, al final pues no tiene nada que decir ni interpelarlos. Entonces luego en el futuro, cuando se tiene que rescatar, pues si eran paisajitos, eran cositas intrascendentes o tan onanista que pues nada, pues no, pues ahí se queda. Esto lo digo para aclarar en cada vídeo un poquito más el ejemplo de la tía Paquita, el tío Mario y el sobrino Pepino. No lo olvidéis, todos, cada uno con sus diversidades e identidades especiales. Ya la que más te gusta a ti, ya le pondremos en otro capítulo más detalles a los personajes. Lo interesante de Botti, en realidad, es que en ese mismo contexto, porque ya digo, lo del pop art creo que lo conoces de sobra, seguro si estás aquí, y igualmente lo voy a tratar de una forma más específica en otro vídeo. Pero aquí lo interesante de Botti es que mientras la mayoría de artistas conocidos del pop art están dedicándose ahí como gozosamente a representar rubias neumáticas hipersexualizadas, pues que toda esa imaginaría de esa época gira un poco en torno a ese cuerpo femenino popular, cultura de masas, pues la Marilyn Monroe es el ejemplo más canónico, ¿no? Pues ella, Pauline Botti, se dedica a criticar esa mirada que impone la sociedad sobre la realidad y el cuerpo femenino, siendo ella misma ese mismo icono que representa Marilyn Monroe, siendo ella también artista fundadora del pop art británico. Entonces es maravilloso, es la pieza del puzzle que puede coger y ser encajada perfectamente ahí porque lo representa todo, tiene ese poder de palabra, ese poder de discurso en su propia figura y en su pintura, mientras que contesta, participa de aquel movimiento, y a día de hoy la podemos juzgar incluso más útil o mejor desde un punto de vista historiográfico y que nos sirva en la actualidad que otros artistas del mismo movimiento que han sido mucho más famosos. Este es el punto central del vídeo que hago. Pauline era una artista muy curiosa, y no, o sea, todos los artistas y escritores no todos son curiosos, ¿eh? O sea, esto parece que se dé por hecho, pero no es verdad. Hay muchísimos artistas que repitiendo lo mismo día tras día hasta el final de su muerte son grandes artistas. No pasa nada, no es ni mejor ni peor, pero desde mi punto de vista personal,
una artista o una escritora o quien sea que se dedica a la cultura que es curiosa de verdad, es decir, que es capaz de saltar de forma fragmentaria de saberes, aunque se deje cosas por el tintero, pero que es capaz de bucear por el mundo que le rodea y asimilarlo, deglutirlo y cagarlo en forma de lo que sea y que podamos trabajar con ese depósito de caquita que se deja, pues es maravilloso. Eso es lo que para mí son grandes artistas, personas muy curiosas, con una capacidad de interconectar muchísimas cosas, de tocar palos distintos sin la necesidad de ir hasta el fondo de nada. Eso da igual al final, porque la vida de nadie llega hasta el fondo de nada. Pero bueno, esto ya es una visión personal, por eso me gusta también tanto Pauline. Entonces, Pauline es una mujer muy curiosa que también estudia arquitectura, estudia en serio arquitectura, danza, se dedica a la interpretación, que lo utiliza como... Claro, esto ya también es punto de vista personal. Yo creo que la interpretación lo utilizó como meme. En plan, le decían tanto que era como una actriz de Hollywood, como Brigitte Bardot, que la tía coge y se pone a interpretar para ejercitar ese papel y poder contestar desde ahí. Porque, como he dicho al principio, o sea, su belleza física, siendo mujer, la ubicaba en un extraño lugar para su tiempo. Y es que precisamente ese es el punto que ella utiliza para criticar el machismo y la sociedad de consumo. Su propio cuerpo, porque no puede escapar de ello. Desde que es súper joven, todo el rato, por encima de todo, es un objeto de deseo, antes que ser cualquier otra cosa. Porque esta es la escala. Ella lo que se encuentra cara a cara cada vez que se confronta al mundo y que sale a la calle es: soy objeto de consumo, soy objeto de mirada de deseo al servicio de una sociedad hecha para y por hombres y para consumo y por el consumo. Después ya, si eso se puede entrar a valorar, si puedo ser considerada actriz. Porque ser actriz sería el siguiente rango en la escala de mujer hermosa hecha un maniquí. Y ya por último, después de haber pasado por todos los escalones, en ciertos círculos se puede llegar a valorar como una pintora o como una persona. Entonces este es la clave de su obra. Si buscas un tema, si buscas entender su obra, es esto. Todas las facetas que exploró le tocó afrontar esa mirada al final. Desde los profesores, que ya sabes tú cómo va el mundo de los profesores y las alumnas, que eso a día de hoy sigue pasando. Si tienes cualquier amiga o eres mujer o algo, sabes de qué va esto. La prensa, la crítica de arte, todo el mundo la veía como una escultura andante. Y la escultura es escultura, no es artista. La escultura se hace, no hace cosas. Entonces esta es la crítica que ella hace. Y de hecho, mira, si no me crees, si piensas que estoy haciendo aquí apología feminista que le molesta a mucha gente o algo, te dejo una frase escrita en una revista, en una reseña sobre ella, donde ella era portada, ¿vale? Noviembre de 1962. Revista Die Sin. Las actrices a menudo tienen cerebros minúsculos. Los pintores a menudo tienen barbas grandes. Imagina una actriz sin cerebro que también es pintora y rubia. Ahí tienes a Pauline Boty. Sin comentarios, ¿no? Cuando decía la introducción al disclaimer, no es un nombre de paja, no es que me esté inventando, es que he visto comentarios iguales, calcados en otros vídeos, diciendo la misma caca. O sea, no ha cambiado nada. En ese aspecto, en muchas personas no ha cambiado nada. Pauline era una punky en toda regla y su carácter rebelde le ayudó a girar la tortilla y utilizar su cuerpo como una herramienta contestataria a esa mirada impuesta sobre él, sobre el cuerpo, sin dejar de lado su obra pictórica, que al final es por lo que ella quería ser recordada y reconocida. Entonces, parte de sus investigaciones, que giran en torno a saltar a diversas disciplinas o explorar el mundo de la actuación, las revistas, el periodismo musical, todos estos gustos que ella tenía y que quería conocer a fondo, siempre vienen a esconderse o a llegar a la casa, que es la pintura, que es donde vemos representado muchos motivos de esto que hablamos, pues desde actores y actrices de cine, desde motivos de la cultura popular, desde música, músicos, portadas de disco, todo esto se verá representado en su pintura también, que yo creo que es su casa. Pauline nos habla de la mujer como un símbolo aludiendo a lo que realmente es y no a lo que los demás presuponen que debería ser. De nuevo, este vuelve a ser el tema central. La transforma inevitablemente en ese objeto sometido a una realidad con la que no puede dejar de luchar para equilibrar las fuerzas. Entonces su lucha siempre es lo que yo soy realmente, una mujer que es artista y es curiosa, versus lo que la sociedad quiere que sea yo, un objeto que tiene que ser visible mientras esté en estado de juventud o en estado de ver. A la que se degrade ya no lo vamos a querer porque es un objeto utilizable, desechable y bueno, todas estas cosas que ya sabes de sobra cómo van. ¿Por qué es tan importante entonces Pauline? Porque ¿tú crees que esto no sigue sucediendo hoy en día? Es que sigue estando prácticamente el mismo sistema montado. Se contesta, hay mucha actividad, han habido muchísimas mejoras, evidentemente,
pero parte de esos problemas que confrontaba Pauline en su figura, en su vida como artista, siguen pasando a día de hoy. Y te dirás, claro, pero hoy hay muchísimas escritoras y muchísimas pintoras que gracias a reivindicar movimientos feministas incluso son famosas o tienen acceso al mundo del arte. Pero es que aquí de lo que estamos hablando es de lo que la sociedad o la sociedad de consumo hace con la mujer, no de las instituciones artísticas que por politiqueo les puede interesar una cosa u otra que esté más a la moda o más a la orden del día. Por eso aquí yo no hablo de feminismo como un discurso de panfleto, sino simplemente como una realidad social que se sigue confrontando, más allá del mundo del arte, porque en eso trabajaba Pauline. Pauline no está diciendo que a ella no le dejen comprar un lienzo y no pueda pintar, o que hoy en día sea más famosa alguien por decir y hablar de tal, no, sino que es que está representando el mismo problema que importa en la sociedad genérica. Bien. Parte de su actividad o de sus temáticas también se centrará en el humor y la sátira sobre la sexualidad femenina, porque dentro de todo este discurso feminista que ella trabajaba, también había una crítica punzante al puritanismo protestante típico de su país, que también sigue muy presente en esa doble moral anglosajona, ¿no? Y claro, en la época, pues respecto a la libertad de la sexualidad femenina, todos estos temas tan conocidos, pues era mucho más exagerada. Y de paso, pues nos recuerda muchas de las actitudes o formas de protesta que vemos en la industria de la música o la literatura y que tienen su origen en estos años, ¿no? Pues ese papel de una mujer sexualmente libre o que utiliza su cuerpo como un medio de protesta. Todo esto es muy contemporáneo en la industria del trap. Todo esto, pues bueno, nace un poco de este mismo contexto de Pauline Boty y yo creo que es una gran representante de este tipo de movimientos o de acciones, ¿no? Para reivindicar mediante estas acciones al feminismo y, bueno, y otros movimientos identitarios. Aquí ya pues que cada uno decida. Yo creo que es muy de valorar pues que eso se haga pues hace 50 años en un contexto totalmente distinto y más difícil. Pauline encriptaba también muchos mensajes bajo sus pinturas con símbolos. Esto, bueno, a ver, ya queda un poco a libre interpretación, pero en general se sabe que utilizaba pues flores en forma de vagina o alteraba la figura del sex symbol en el arte para poner a un hombre en lugar de una mujer y lo hacía como adrede, haciendo guiños y anécdotas de su tiempo, como puede ser pues una pintura dedicada a Jean-Paul Belmondo, que pues era como un actor muy famoso del momento, como si dijéramos un Brad Pitt, yo qué sé, bueno, claro, a mí se me escapa ya ese contexto, y su relación mitológica en la cultura, pues su semejanza con el sex symbol de Brigitte Bardot, que era la actriz a la que la comparaban por su parecido físico y le hacían bromas y le hacían una especie de eso, una especie de elogio que al final se convierte en maldición, porque esto es lo de siempre, ¿no? Es como esa maldición que lleva ya encima por algo que no ha elegido, ¿no? En general utilizó los recursos artísticos de su tiempo, pero bajo un discurso y una mirada que en su momento resultaban pues las de un insecto que intenta mover montañas, porque claro, todo esto que estamos hablando ahora a ti te suena como incluso manido por la agenda actual, pero en el momento imagínate, no es así. Entonces, claro, por eso es recuperada años después, porque aquello adquiere un valor con el tiempo, en aquel momento a la gente le da igual casi, es como, sí, dentro del arte, que esto es lo que siempre he reivindicado también, muchas cosas suceden antes de tiempo de lo que la sociedad es capaz de asimilar y bueno, pues aquí tenemos un gran ejemplo. Al final, hoy en día, pues si Pauline estuviese viva o tuviese 28 años en el año 2023, sabes que sería un icono, o sea, sería totalmente reconocida, una gran artista, bueno, un icono no porque ya hoy en día no van a haber genios y estas cosas, pero sería una artista muy conocida y tendría las cosas mucho más sencillas. Sin embargo, en su época murió en el olvido y la tragedia absoluta. O sea, al quedarse embarazada, durante un examen prenatal le detectan un tumor maligno. Rechaza someterse a la quimio o a tratamiento porque no quiere dañar al feto. Ella quería tener a su hija. Entonces su hija logra nacer finalmente de milagro y a los 4 o 5 meses, no me acuerdo cuánto, unos pocos meses, ella fallece. Fallece también un tiempo después el padre de la hija, el que era su pareja en su momento, y la hija nace, sí, claro, pero de una forma totalmente trágica, arrastrando una especie de casi maldición gótica porque murió de sobredosis en el 95, siendo muy joven. Y aquí acaba un poco el legado de Boty, ¿no? Quedan sus cuadros como una especie de cofre con su esencia, encerrados en un granero olvidado ahí de la campiña inglesa, de la campiña inglesa, hostia, un chihuahua. Se oye en la escalera un chihuahua ladrando. Vale, pues eso, queda en la campiña perdido en un granero y luego pues, en los años 90 empiezan a reivindicarse los movimientos feministas, se recupera un poco porque Pauline, a pesar de haber sido olvidada, sí que había estado considerada, se había movido entre
esta gente que luego fue muy reconocida y pues tenía esa presencia que le permite ser rescatada luego. Y bueno, finalmente pues yo creo que con la obra de Ali Smith, que no me acuerdo de qué año es, debe ser de 2016, 2017, ahora no me acuerdo cuándo se publicó. Bueno, si lo sabes me lo pones aquí abajo. Pero bueno, en la obra de Ali Smith, siendo tema central y siendo una obra de la literatura contemporánea muy reconocida, muy, muy famosa también, pues recupera ese sitio que merece. He hablado mucho de su biografía, normalmente yo no hablo tanto de la vida personal, de lo que representa a alguien, sino que me centro en otras cosas, pero creo que en el caso de Pauline era necesario porque es que es lo interesante también. Su pintura habla por sí sola, es buenísima, aquí la puedes apreciar, y en el fondo todo esto es para que al final se tenga en cuenta cómo nos interpela pasado el tiempo y cómo sirve todo lo que le ha pasado para representar problemas que siguen vigentes y también pues para recuperar su figura como pintora, que creo que es maravillosa. Creo que al final muchos de los problemas que enfrentó Pauline siguen muy presentes. Yo a nivel personal pues lo puedo ver en mi pareja, porque pues, mi pareja es muy guapa. Claro, dirás, no, es tu pareja, ¿qué vas a decir? No, mi pareja es muy guapa, o sea, en plan canónicamente hablando, es guapa y es escritora, es periodista, también ha pintado, se ha dedicado al mundo de la cultura de una manera curiosa, es muy buena escritora y una periodista muy profesional, y siempre que pues mientras he estado a su lado conviviendo con ella he tenido que ver cómo en muchísimas circunstancias, muchísimos escenarios es tratada primero como mujer, objeto, bella, tal, secretaria o chica que tiene que estar al servicio del gran redactor, o este tipo de cosas como que ya se dan por hecho en la sociedad. No es que ella participe de ello ni ella quiera ese lugar, al revés, sino que la sociedad, o incluso con gente más mayor, pasa, ¿no?, de relaciones de poder que se establecen que se dan por hecho. O incluso en perfiles de Instagram, ya no hablo de mi pareja, sino en general, hay perfiles de Instagram en los cuales si se tiene un éxito es por cierta belleza física en estado de juventud, y luego ya lo secundario, si hay una pintura, un libro o lo que sea detrás, pues ya eso es el complemento de moda, el bolsito que lleva alguien. Claro, y dirás, esto también le pasa a los hombres, no solo para las mujeres, no sé qué. Pues yo creo que, a ver, sí, porque todos en la sociedad de consumo pues somos un objeto, eso es así, y más desde, eso es una idea muy de la modernidad, de la era industrial y todo, pero en parte acabamos siendo productos y datos y lo que tú quieras, pero yo que sé, me imagino ahora el ejemplo más canónico en un hombre pues sería Henry Cavill, el actor este que hizo de Superman y de Witcher, no me salía. Entonces, este actor, pues que es el arquetipo de hombre musculoso, pues guapísimo, ¿no? Y en muchas entrevistas, siempre lo tratan, pues eso, como el típico hombre que tiene que responder a ese patrón, y él ves que lo rechaza. Le gustan los Warhammers y habla de ello y claro, lo ven como, no es el perfil de un friki que tendría que estar pintando miniaturas, o le gusta hablar de cómics, de otras cosas de tal, o le gusta que le traten como a alguien más como y de repente ves como siempre está visto como un objeto de deseo. Pero aún así, siendo un buen ejemplo para poner dos contraposiciones y que veamos las dos partes, ni muchísimo menos, ni de coña, tiene que atravesar las dificultades que ha atravesado, pues, por ejemplo, Pauline Boty u otras artistas contemporáneas. Y de nuevo, insisto en ver el papel de este tipo de mirada en la sociedad, en las personas, en las mujeres en general, en la sociedad, en el día a día, en cuando se va a un lugar y se asume que una secretaria ya es mujer tal, o que una señora de limpieza es no sé qué, o que todo este tipo de cosas que ya se presuponen en lo social, no en los mundillos burgueses culturales de la pintura donde jugamos a otro juego con las campanitas, ¿no? Es muy distinto. Y aquí Pauline nunca llegó a hablar, así como Nancy Spero tiene mucho trabajo centrado en esa posición, el trabajo de Pauline va mucho a lo popular, a lo social, a lo mainstream, a lo masivo, a los detallitos de una película de superhéroes masiva donde pueden verse este tipo de relaciones, ¿no?, este tipo de cosas. Se busca un poco eso. Es un tema muy controvertido, también muy actual, pero creo que en Pauline Boty es de los más evidentes, de los más exagerados. Yo te he dado 4 pinceladas aquí. Si te interesa más el tema, pues investígalo. No es una artista muy conocida, pero hay información de sobra. Entonces, bueno, lo dejamos por hoy aquí. Ha sido un poco más de lo normal porque ya digo que no hay mucha información tampoco y fue una vida muy corta. Espero que te haya gustado mucho. Te invito a comentar, a darle like si te ha gustado, o si no quieres comentar pero has estado hasta aquí, pues dale like, no cuesta nada y así excitamos al algoritmo.
Y en general, ¿qué piensas? ¿Qué te parece de su obra? ¿Te parece que estás de acuerdo, que sigue pasando esto de hoy, que no, que estás exagerando? Si quieres polémica también, bueno, no, si son comentarios de vergüenza ajena, no, más polémica de decir, no tienes derecho a hablar tú de esto, de no sé qué sabrás tú, no sé qué, estas cosas, pues yo qué sé. Hay cualquier opinión que vayas a dar, por favor, argumentala. Dale datos, aporta información que sea útil tanto para mí, si me he equivocado en algo, como para las demás personas que vean los comentarios, que los leen. Y hay gente que si solo pones caca, pues van a ver caca y es una lástima, es una pérdida de tiempo. Por supuesto, muchas gracias a las personas que dais vuestro apoyo, que habéis estado estos días descubriendo el canal. Os lo agradezco muchísimo. Esta semana subiré el de metamodernismo, que lo estoy terminando. Es de estos vídeos que son los que me importan de verdad, los que tienen sustancia de arte y de filosofía contemporánea. Y bueno, en general, que ya sabéis que estos vídeos de biografía los hago un poco porque es lo que más funciona, pero no es el tema central del canal. Si te invito a que veas los vídeos menos vistos, que son los más interesantes al final. Si quieres que haga alguna corrección porque conoces mejor el tema, en comentarios lo puedes poner y siempre antes revisa mi caja de descripción porque ahí suelo poner las correcciones, como por ejemplo en el vídeo de la CIA creo que es, no me acuerdo en cuál, digo lo del presidente McCarthy, que no es presidente, es senador, y hay 1.000.000 de personas que en cuanto lo ven, antes de revisarlo, van y presidente, era senador, ja, ¿cómo te...? Pues sí, me he podido equivocar. No me sé los nombres de los presidentes americanos. Y estoy orgulloso de ello. Pero bueno, no, ahora en serio. Cuando tengo algún error, algún fallo de algún dato o falta de información, lo pongo en la descripción al inicio con paréntesis o con asteriscos y ahí lo puedes ver para que también, pues eso. Oh sí, me había olvidado de comentar una cosa y es que quizá cuando observes la obra, esto va dedicado a esa gente que busca siempre como la técnica perfecta en la pintura, ¿no? En Pauline Boty detectamos cierto carácter naif en ciertas pinceladas que no son perfectas y que sinceramente, o sea, es un artista que ha recibido matrículas de honor en la escuela, que es una gran profesional, que las decisiones que toma no son con un propósito, igual que cuando vemos un Matisse que puedes decir dibuja bien y tiene un carácter totalmente simplificado, o un Picasso que está sobradamente contrastado y decide utilizar cierto tipo de técnicas o cierto tipo de estilos para comunicar algo. En el fallo, en el error, en la simpleza o en la asimilación de ciertas imágenes al copiarlas como hace Pauline está el estilo, ¿sí? Si no pasa como en David Salle, que David Salle al final es una versión contemporánea de lo que ya hizo Boty, con ese pastiche claramente postmoderno, que está a veces tan bien hecho que incluso es aburrido de ver porque no te dice nada. En cambio las de Boty son imágenes con mucha fuerza que se quedan ahí. ¿Os acordáis del Cristo aquel que restauró una señora, que se hizo icónico, que se parecía al Paquerrín? Pues parecía una tontería, pero es que de verdad, o un ejemplo más claro para que no sea tan meme, porque quizá entonces queda mal. En Thomas Bernhard, el escritor, reconocido mundialmente y con un prestigio pues descomunal, sus novelas están hechas a base de cagadas estilísticas, reiteraciones constantes que cualquier otro escritor serían vistas como una obscenidad o un fallo abismal. Son una cantidad de cosas, de fallos que hacen que eso sea su estilo, que en manos de determinadas personas adquiera fuerza y se convierta en algo muy delicioso de saborear. Por eso te invito a ver la obra de Boty desde esa perspectiva, no porque haya pintado a Elvis Presley de forma que no es perfecta como hacen todos los NPCs que dibujan hoy en día retratos de famosos, es lo que le da la gracia a Pauline, combinado con sus discursos, con su época, con el uso de colores, con otras técnicas. Ese conjunto, y más en los años 60 que tiene más importancia, es lo que le da valor, no que pinte mejor o peor que no sé qué o que no sé cuál. Pero bueno, yo supongo que eso también se sabrá valorar en conjunto, ¿no? Cuando ves toda su obra, lo poco que ha quedado. Lo claro, porque es que sé que van a haber comentarios de este tipo. Y recordarte que me puedes encontrar como Alejandro Acosta en redes sociales, que mucha gente me lo pregunta siempre y me busca por mala sombra y no vas a encontrar nada, solo es el canal de YouTube, eso. Y nada, no sé qué más puedo decir aquí. Sí, quería hacer una reseña de Tess Ganti, de la última premio Booker, que también tendría que ver mucho con la temática de Pauline Boty, tiene mucha relación, La conejera. Es muy buena novela, para ser así contemporánea, porque últimamente yo siempre que salen novelas nuevas de gente así de mi edad, de mi generación, voy a pescar y lo leo, y yo qué sé, o sea, hay mucha mierda, pero... Y me cuesta mucho encontrar así autoras o autores que digas, toma ya, pulso latente ahora, fresco, y creo que el de Tess Ganti es un premio más que merecido y una buena representación de así de literatura contemporánea. Lo recomiendo mucho, La conejera, pero ya le haré una reseña más en profundidad. Y también quería tocar el de La aldea global de McLuhan, que es un mito en la actualidad ya, sobre la ecología de los medios y todo esto.
Y no sé, si a alguien se le ocurre alguna pregunta para algún directo que quería hacer o quiere proponer algo, pues también en comentarios. Y nada, ahora sí, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.